La comunicación, introducción. En el presente informe abordaremos el tema concerniente a la comunicación verbal y no verbal. Primero, definiremos el término comunicación como un proceso por la cual se transmite y percibe información, así como actitudes y sentimientos que constituyen la base del entendimiento, comprensión o acuerdo común. La comunicación es un medio indispensable en el ser humano, ya que no podemos existir sin comunicación, por lo que la comunicación es una cualidad racional y específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse en contacto con sus semejantes, intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo a las experiencias previas comunes. También hablaremos acerca de la comunicación verbal, que es una forma de comunicación que se da entre los individuos y es esencial para un conjunto de razones, puesto que se utiliza signos lingüísticos en los mensajes, ya que incluyen el acceso y el intercambio de información. Asimismo, queremos destacar la comunicación no verbal. Se puede definir como una forma de interacción silenciosa, espontánea, sincera. Por otro lado, veremos los elementos que constituyen el sistema de comunicación no verbal, su clasificación, importancia y habilidades que implican los comportamientos corporales y cualidades vocales que acompañan al mensaje verbal. También hablaremos de la presentación. En la presentación de este video se dará a conocer sobre la comunicación y cómo influye en las personas. Como bien se sabe, este es un elemento indispensable para poder relacionarnos, ya que a través de este podemos identificar si una persona se siente cómoda o no en un lugar. Sin embargo, para que la comunicación sea concreta y se pueda dar de una manera coherente, el cerebro entra a tallar a través de los procesos cognitivos. Los procesos cognitivos que se hacen posibles la comprensión, el análisis y la interacción de oraciones. Comienza con la presentación mental del contenido proposicional, es decir, la presentación de las relaciones que establecen entre la acción o los procesos y los diferentes argumentos que entran en contacto con ellos. Es por ello que a continuación presentaremos detalladamente elementos y tipos de la comunicación no verbal. Objetivo. En este presente video tenemos como objetivo dar a conocer puntos importantes sobre la comunicación, algunos de sus axiomas y modalidades. Además, se tendrá en cuenta la comunicación verbal y no verbal. Asimismo, la clasificación es de gran importancia para los psicólogos, puesto que ellos se usan para poder evaluar y analizar en distintas personas. La comunicación existe antes de la aparición del hombre en la Tierra, ya que los primeros signos y señales se dieron entre los prehomínidos, más claro, los animales prehistóricos. Existía esta comunicación, era por medio de señales entre ellos, los ruidos, expresiones faciales y movimientos de su cuerpo, y eran aprendidos mediante su capacidad que ellos tenían para que pudiera parecer o aprenderse algunos gestos, sonidos, otros tipos de señales que sean aprendidas y compartidas. Tuvo que pasar millones de años. Claramente sabemos que en la antigüedad no existía una igualdad de género. Es por ello que también la comunicación no era tan fluida, ya que ahí solo existía machismo, donde la mujer se dedicaba a casa y el hombre a trabajar. Es por ello que no había vínculos sociales donde expresarse o comunicarse como se lo hace hoy en día. La palabra comunicación tiene un origen del latín communicatio y esta vez surge del sustantivo comunico, cuya tradición al castellano es participar en algo común. Tanto los sustantivos comunicación como el verbo comunicar tienen origen en la palabra communis, raíz castellana de la palabra comunidad, la cual significa la participación o relación que se da entre individuos. La comunicación es un proceso que nos permite transmitir e intercambiar un mensaje entre un emisor y un receptor.
además de otros elementos que participan en una comunicación. La comunicación hoy en día es muy importante en nuestra vida y en la interacción con la sociedad. Nos permite que cada ser humano se pueda expresar, compartir información en la sociedad y adquirir nuevos vínculos con otros sujetos. ¿Es imposible no comunicar? En este punto se nos hace mención que no hay nada contrario o diferente a lo que expresamos con una conducta, en la manera que un individuo interactúa, en la cual expresa una acción o conducta. Esta lleva consigo el valor de un mensaje. Esto nos hace entender que en un acto de comunicación, los niveles de contenido y de relación en la comunicación. En este factor menciona que toda comunicación tiene un contenido de información y una relación que se da entre el emisor y el receptor. La puntuación de la secuencia de hechos. Se puede decir que en una nueva secuencia extensa de intercambios, los individuos puntúan la secuencia que se tiene, de manera las personas tienen dominio, iniciativa y dependencia. Comunicación digital y analógica. Está determinada por la conducta no verbal. Digital. Se transmite mediante los signos lingüísticos o escritos, los cuales tienen como función el transmitir información. Interacción simétrica y complementaria. Las interacciones pueden ser clasificadas en dos grupos, ya sea complementarias y simétricas. En la complementaria se dice que la conducta que ejerce un individuo es la que complementa la del otro. En la simétrica es lo contrario a la primera, lo cual hace que la conducta sea igual a la del otro individuo. Modalidades comunicacionales. Confirmar. Significa corresponder a la presencia y mensajes de otra persona. Desconfirmar hace referencia a ignorar a la otra persona y no corresponder sus mensajes. Calificar. Dar elogios y destacar a una persona. Descalificar. Está relacionado con hacer menos a una persona a través de las palabras. Autocalificar. Es hacernos una valoración personal. Autodescalificar. Hacerse menos a sí mismo. Aceptar. Se da cuando las personas están de acuerdo con algo o con alguien. Rechazar. Significa que la persona no está de acuerdo con la propuesta dada por otro individuo. Incluir. Significa ser parte de lo que está sucediendo a una o más personas. Excluir. Se hace referencia a apartar a una persona o más personas de una situación que está ocurriendo. Ser congruente significa tener relación entre el lenguaje verbal y no verbal. Ser incongruente se refiere a que las personas no tienen coherencia entre su lenguaje verbal y no verbal. Ser claro y directo, cuando se emite el mensaje asertivamente. Este es coherente por lo que no deja espacio o dudas. Ser paradójicos. Se trata de que el mensaje no sea confuso. Esto provoca que el individuo no tenga ninguna salida. Aliarse. Dos personas se unen para lograr un objetivo en común. Coliarse. Las personas se unen y pueden generar un conflicto. Dar información necesaria. Significa emitir un mensaje siendo totalmente sinceros. Alterar información. Significa modificar el contenido real por otro. Fraseo. Se hace saber el mensaje a través del lenguaje verbal y no verbal. Repetir el mensaje. El emisor emite el mensaje a una o varias personas. Rangos básicos de la comunicación. Principio de la relación. Es aquel encuentro que se genera entre dos o más individuos distintos. Principio de diferencia. Se dice que solo es posible de relacionar aquello que es distinguible. Principio de diferencia-semejanza. Se puede decir que la estructura es aquel conjunto de partes que tienen una relación en lo cual adquieren mayor énfasis, no por su naturaleza, sino por la relación que tienen entre sí. Estructura de forma. Son aquellas que se constituyen en un proceso de transformación de su estructura.
Interacción. Tiene 2 puntos, organización y proceso. Organización. Esta resulta que la relación que tiene la estructura y la interpretación. Proceso. La relación entre la forma e interacción fuerza aquella idea la cual constituye la acción básica de observar. La comunicación verbal. Este tipo de comunicación es la que se da entre los individuos de manera oral o escrita y tiene su esencia en un conjunto de razones, las cuales utilizan signos lingüísticos al momento de transmitir sus mensajes. Pues por tanto, ello es que la comunicación ha pasado a ser un factor de supervivencia para todo individuo y todo aquello que lo rodea. Elementos de la comunicación. Entre ellos podemos encontrar a los siguientes. 1. Emisor. Se dice que el emisor es aquella persona la cual está encargada de transmitir la información mediante sus ideas, pero detrás de esta acción podemos encontrar la base de donde se saca dicha información, la cual sería emitida al receptor. 2. Receptor. Es aquel individuo que recibe la información y una vez recibida se encarga de analizarla. Se dice que el receptor puede captar una determinada cantidad de información cada cierto tiempo. 3. Mensaje. Esto viene a ser aquella información que el emisor brinda al receptor. Estos pueden ser informativos, publicitarios, educativos, de entretenimiento y culturales. 4. Canal. Es muy importante tener una elección de canal, porque es gracias a ello que el mensaje puede llegar claro y preciso al receptor. Estos son variados, pueden ser mediante internet, teléfono, cartas, SMS, la radio, la televisión, y también se dice que puede ser de manera formales o informales. 5. Codificación. Se dice que es aquel proceso mediante el cual un emisor convierte sus ideas y pensamientos en signos físicos, los cuales van a ser captados por el receptor. 6. Decodificación. Este proceso viene a ser lo contrario de la codificación. Es aquí donde el receptor transforma la información percibida para poder analizar y comprender el mensaje del emisor. 7. Código. El código abarca el idioma, sus características fonológicas, morfológicas, sintácticas, semánticas. Estas pueden ser lingüísticas y no lingüísticas. La primera se divide en 2, que puede ser por su naturaleza y por escritos. 8. Feedback, o también conocida como retroalimentación. Esto sucede de receptor a emisor, para que así de esta manera el emisor pueda verificar que se le entendió su mensaje transmitido. Entonces podríamos decir que aquí sucede un intercambio de papeles. Tipos de comunicación verbal. Comunicación oral. Bueno, se dice que esta comunicación es aquella que se da mediante el intercambio de ideas que transmite el habla. Aquí es donde se presenta un código de lengua o idioma y también se expresa mediante sonidos y el tono que acompaña dicha comunicación. Comunicación escrita se realiza mediante un código escrito. La interacción que se da bien sea en palabras de una misma lengua que pueden ser decodificados. Características de la comunicación verbal. Todo aquello que es transmitido se realiza mediante el uso de signos comunes al emisor y receptor. Utiliza soportes verbales y no verbales, tiene un vínculo de transmisión de cultura y es aquí donde el emisor posee más expresión de libertad y en el cual se utiliza un canal auditivo. La comunicación no verbal. La primera impresión que nos causa una persona se produce en 7 segundos y el 93% de la información que comunicamos depende del lenguaje corporal. No tiene nada que ver con lo que decimos. Esto menciona
Pons en el 2017. Sin embargo, es vital para la conservación y la evolución de nuestra especie. Además, se sabe que gracias a los estudios de Rizzolatti, Gallese y Fogassi, tenemos neuronas espejo en la cual se encuentra localizada en la corteza premotora, y gracias a esto podemos entendernos entre los miembros de nuestra especie, por lo cual en los seres humanos la comunicación no verbal es paralingüística, es decir, cuando las personas hablan, la atención se centra más en la palabra que en el lenguaje corporal. El lenguaje no verbal se puede definir como una forma de interacción silenciosa, espontánea y sincera. La primera evidencia del lenguaje no verbal empieza en el siglo XX y corresponde a los trabajos publicados por Charles Darwin en 1872, titulados La expresión de las emociones en el hombre y en los animales. A fines de 1950, Paul Ekman empezó con sus investigaciones sobre los movimientos que hacían las personas con sus manos, para poder distinguir pacientes neuróticos de psicóticos. Dado que no contaban con fondos en el proyecto, fue cancelado. Recién en 1965, cuando una persona se asombró por las diferencias culturales en los gestos, le pidió a Ekman que investigara cuáles son los gestos universales y cuáles eran aquellos que variaban de cultura en cultura. La comunicación no verbal tiene que ver con gestos, sonidos, movimientos y otros elementos paralingüísticos que suelen acompañar el uso del lenguaje verbal para así poder apoyar a que el mensaje sea mucho más claro. Tanto así que es posible transmitir verbalmente un mensaje contrario a lo que se expresa mediante las palabras. La comunicación no verbal comprende el 65% del lenguaje corporal. Clasificación. Tenemos el paralenguaje, kinésica y proxémica. El paralenguaje se encuentra el llanto, la risa, el suspiro, el bostezo. Son sonidos que comunican estados de ánimo. Kinésica. Se refiere a los movimientos del cuerpo, los cuales tienen una gran importancia y son fundamentales en la interacción, ya que gracias a estos movimientos el receptor puede interpretar el mensaje. Por ejemplo, mirada, postura, gestos, expresión facial. Proxémica. Trata sobre nuestro comportamiento en espacios públicos o privados. Codificación. Relación entre signos y significados. Arbitraria. El acto no verbal no se parece en nada a lo que significa. Icónica. El acto no verbal se relaciona con su significado. Funciones. Ayuda en el lenguaje verbal. Expresa sentimientos y emociones. Contradice el lenguaje verbal y reemplaza las palabras. Bueno, para continuar con la exposición voy a hablar sobre los componentes de la comunicación no verbal. Tenemos 13. 1. La mirada. La mirada en la comunicación se utiliza para indicar que estamos poniendo atención. Un contacto ocular hace que comience una interacción con la otra persona. Un ejemplo de esto es cuando la madre no quiere que realice algo su hijo. Entonces la madre se lo queda mirando fijamente. Ahí ella está emitiendo un mensaje al niño. 2. La dilatación pupilar. La dilatación pupilar puede indicar un interés positivo. Los cambios emocionales afectan al tamaño de las pupilas.
Por ejemplo, cuando observamos algo que es de nuestro interés, las pupilas se van a dilatar. Sin embargo, esto pasa lo contrario cuando observamos algo que no nos gusta. Aquí las pupilas se van a contraer. Por eso decimos que las pupilas no solamente emiten algo de forma consciente, sino también de manera inconsciente. 3. La expresión facial. El rostro es rico en potencial comunicativo porque ocupa los estados emocionales, las actitudes interpersonales, las retroalimentaciones no verbales y es la principal fuente de información. La importancia de la expresión facial es que a la hora de interpretarla, la persona puede modificar la comunicación no verbal con la finalidad de que oculte sentimientos. Puede fingir una expresión alegre, triste o incluso enojada. La sonrisa. 4. La sonrisa es la expresión facial más fácilmente reproducible y se puede utilizar en muchas ocasiones, como por ejemplo en saludos convencionales. La sonrisa puede transmitir un hecho de que a una persona le guste la otra y constituye una invitación que no solo abre canales de comunicación. 5. Postura corporal es la que una persona adoptará en una situación. Según Davis en 1976, señala que siempre las personas que comparten un mismo punto de vista suelen tener una misma postura. Y es probable que cuando cambien esta postura, también cambien su posición. 6. Orientación corporal. Se refiere al grado en que los hombros y las piernas de una persona se dirigen hacia la persona con la que se está comunicando. 7. Los gestos. Es un estímulo visual, lo cual para llegar a un gesto tiene que ser visto por otro para así poder comunicar alguna información. Los gestos tienen un significado que se usan para una serie de propósitos y estos constituyen un segundo canal que es muy útil. 8. Movimiento de las piernas y pies. Las piernas son la parte más relajada del ser humano, por lo cual hay poca presión para que el sujeto ejerza un control deliberado sobre las acciones de estos. Por ejemplo, si una persona está tensa o nerviosa y no quiere demostrarlo, va a intentar simularlo, por ejemplo, con el contenido verbal y la expresión facial, porque va a demostrar un gesto de una sonrisa o un gesto agradable. Sin embargo, el movimiento de sus pies o piernas lo van a delatar. 9. Movimientos de la cabeza. Indican un acuerdo. Este movimiento puede reforzar para que la otra persona siga hablando, pero también puede ser una señal para que termine la conversación. 10. Las automanipulaciones. Algunos autores han otorgado a ciertas automanipulaciones funciones de cuidado y adaptativas. Observaron que los sujetos mostraban más automanipulaciones mientras veían un documental de insectos, por ejemplo, que se toquen las manos, ¿no? 11. Apariencia personal. Es el aspecto exterior de una persona. Nuestra sociedad persigue el atractivo físico. Asimismo, sigue la creencia que la apariencia física es una característica periférica y superficial. 12. La distancia. Se refiere a la distancia que debe existir entre dos personas, el grado de proximidad y la naturaleza que expresa ante cualquier encuentro. La proximidad también varía en el contexto social. La distancia reducida puede causar incomodidad entre el receptor y el emisor, o al contrario, al ser personas de otras sociedades. 13. El contacto físico. Es una forma de comunicación no verbal. Este también recibe el nombre de comunicación táctil y háptica. Es una vía importante para la relación interpersonal y también es utilizado para transmitir mensajes de carácter emocional y afectivo. Bueno, doy pase a mi siguiente compañero. Importancia de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es muy importante en la vida de todas las personas, porque permite comunicar lo que no se puede decir a través de las palabras. La comunicación no verbal es importante en el campo de la salud, principalmente a dos niveles. La sensibilidad que tiene el impropio paciente para captar las señales no verbales emitidas por las personas que le rodean, incluyendo obviamente las profesionales de la salud, y por otra parte, la expresividad no verbal que manifiestan los pacientes y qué tan útil puede ser para el sanitario. Habilidades para la comunicación no verbal. La comunicación no verbal implica el comportamiento corporal y cualidades vocales que acompañan al mensaje verbal y que son interpretadas como si fueran intencionales a pesar de que se realicen de manera inconsciente o sin intención.
Las interpretaciones que el individuo hace de la misma son compartidas en una cultura específica. La comunicación no verbal es importante para la comunicación verbal, ya que ambas están intrínsecamente relacionadas, porque una sin la otra no permite un diálogo. Observación y registro de la conducta. Para poder evaluar la conducta de una persona, es necesario llevar a cabo la observación. Eso también involucra la comunicación verbal y no verbal, pero más la segunda que la primera, llevando esto a un ámbito psicológico para que un psicólogo pueda evaluar de la manera correcta a su paciente. Necesita poder observar sus gestos, movimientos, posturas. De esta manera, él podrá identificar si está nervioso, angustiado, triste, deprimido o alegre. Esto no solo sucede en el ámbito profesional, sino también en el día a día. El observador. El proceso de la observación puede ser más crítico para ciertas actividades profesionales y de ocio que para el desarrollo de otras, pero no todas nos vemos involucrados en dicho proceso. Todas las personas observamos, tanto profesionales como personas comunes. Sin embargo, hay quienes se especializan en esto para poder evaluar y ser eficientes en lo que realizan. Más aún, la observación es algo que se realiza en el día a día por el hecho de que nuestro cuerpo también expresa lo que sentimos. La fiabilidad de la percepción humana. Dos personas pueden observar un mismo hecho, pero no van a tener el mismo concepto las dos, puesto que no todos percibimos de la misma manera. Incluso si se analiza una y otra vez lo sucedido, el observador puede cambiar su forma de percepción tras el análisis. El registro observacional. Depende en gran parte de los fines e hipótesis del observador, pero los observadores no verbales deben estar atentos a las diferencias que se pueden ser significativas antes de comenzar a codificar. Como ya se mencionó antes, una cosa simple puede cambiar lo que el observador está percibiendo. Por ello, los observadores, para poder analizar, tienen que fijarse en los detalles más mínimos del actuar de las personas. Los buenos observadores deberán familiarizarse con las posibles fuentes de distorsión de la observación y tendrán que adaptarse consecuentemente. Los observadores, para poder llevar bien su labor, tienen que ser minuciosos y cuidadosos con el análisis que pueden tener de una persona, ya que si malinterpretan un gesto, postura, entre otros, este puede provocar una mala interpretación. Conclusiones. En primer lugar, podemos concluir diciendo que la comunicación es importante para desarrollar nuestras actividades diarias, pues los seres humanos nos comunicamos con el habla y mucho más con los gestos, posturas y posiciones. Podemos decir que nuestro cuerpo puede decir muchas cosas que una palabra. Además, el lenguaje no verbal ayuda a fortalecer el lenguaje verbal. En segundo lugar, ambos estilos de comunicación son muy importantes a pesar de ser diferentes. Entonces podemos deducir que si ambos estilos de comunicación no se encuentran presentes al momento de transmitir algún mensaje o conocimiento, no estaríamos hablando de una comunicación asertiva y afectiva. En tercer lugar, la comunicación no verbal puede brindar información de la otra persona, ya sea por su forma de vestir, la distancia que tiene entre dos o más personas, su postura y orientación corporal, pues todas estas son claves y señales no verbales que expresa el cuerpo y en ocasiones no se dice, lo que ayuda al receptor a poder tener un mensaje más claro del emisor. Y en cuarto lugar, la comunicación no verbal es aquella que se debe tener más en consideración dentro de los estilos de crianza en los individuos desde sus inicios de su desarrollo, ya que podemos observar en la sociedad actual que ésta tiene una menor consideración que la comunicación verbal. Entonces, para tener una buena comunicación tenemos que fortalecer ambos estilos de comunicación por igual, ya que ambos se complementan en la vida cotidiana. Finalmente, quisiéramos dejar algunas recomendaciones para nuestros amigos lectores. La comunicación verbal está presente en todos los ámbitos de la vida y es necesario tener una comunicación verbal eficaz. Por ello recomendamos tener en cuenta los estilos y formas de comunicación arriba mencionados con la finalidad de comunicar el mensaje que buscamos transmitir de una manera adecuada. También recomendamos que el lector debe generar sus propias estrategias para desempeñarse de modo eficaz en todas las actividades cotidianas.
¿Qué imagen queremos proyectar hacia los demás? No olvidemos que aparte de la comunicación verbal, también existe una comunicación no verbal que tiene que ver con tu presencia física, es decir, a través de tu forma de gesticular, tu vestuario, peinado, maquillaje e incluso la expresión de tu rostro que denota cansancio, agotamiento, aburrimiento, inseguridad, etc. Por último, la comunicación no verbal es una expresión inconsciente, por tanto debemos de cuidar y desarrollar este tipo de lenguaje siguiendo consejos de especialistas y así conseguir que nuestra comunicación sea percibida como natural y coherente con el mensaje que buscamos transmitir.